Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 26. Correr y saltar con los brazos, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/111. Ninsuo se sumió en un profundo pensamiento. No sabía cómo funcionaba el mecanismo de la soga del verdugo. Tampoco sabía qué era el aura del hechizo. Pero conocía la piedra espiritual y era muy consciente de que en ese momento carecía de ella. Cuando estaba explorando antes, perdí mucho tiempo. Ahora, el poder espiritual de las piedras espirituales que hay dentro de mí es inferior al 40%. Elegiré la piedra espiritual. Ninsuo tomó una decisión en su corazón. Al instante siguiente, un anillo de luz apareció de la nada ante él. El anillo se expandió ligeramente y escupió una piedra espiritual. Ninsuo la atrapó rápidamente. Mientras tanto, el anillo de luz se disipó rápidamente. Con la segunda piedra espiritual en la mano, Ninsuo empujó con dificultad la puerta y entró en la habitación N-2. ¡Ban! La puerta se cerró automáticamente detrás de él. Ninsuo se giró e intentó empujar la puerta para volver a la habitación N-1. La puerta no se movió. Está bien. Ninsuo no tuvo más remedio que darse la vuelta y empezar a examinar cuidadosamente la habitación N-2. La distribución de la habitación N-2 era muy diferente a la de la habitación N-1. La habitación era una franja larga y vacía. Los ladrillos del suelo y las paredes eran cuadrados y emitían un brillo similar al de latón. Ninsuo vio inmediatamente la puerta. La puerta estaba justo enfrente de él. La información se transmitió de nuevo. Atravesar la habitación N-2 para entrar en la habitación N-3. Después de observar durante un momento y no encontrar ninguna información nueva, Ninsuo comenzó a caminar directamente hacia la puerta. Tras dar unos pasos, se dio cuenta de que estaba retrocediendo. Rápidamente miró hacia abajo y vio que las baldosas del suelo se movían lentamente hacia atrás. Ninsuo no tuvo más remedio que acelerar el paso, aumentando la velocidad. La velocidad a la que las baldosas se movían hacia atrás también aumentó. Cuanto más rápido caminaba, más rápido se veía obligado a correr. Si hubiera sabido que era este tipo de desafío, habría elegido mejor las partes de las piernas. En la sala N-1, preocupado por el consumo de energía espiritual y queriendo ahorrar tiempo, además de la dificultad para igualar la longitud de las piernas, se conformó con lo que tenía. Como resultado, sus dos piernas no eran iguales, lo que hacía que corriera cojeando y dando tumbos, lo que afectaba a su velocidad. Cuando corría a toda velocidad y llegó a la sección central. De repente, de la pared derecha, salió disparado un trozo de madera gigante. Un extremo del trozo de madera estaba fijado dentro de la pared, mientras que el otro extremo se disparó, barriendo como un brazo gigante. Ninsuo se mantuvo alerta y saltó rápidamente, esquivando el trozo de madera gigante. Pero justo cuando aterrizó, otro trozo de madera gigante salió disparado de la pared izquierda. Ninsuo ya había saltado, pero las baldosas móviles le hicieron perder el equilibrio. Su salto se quedó corto. ¡Ban! Fue golpeado por la madera gigante, describiendo un largo arco en el aire, y luego cayó al suelo. Deslizándose hacia atrás, finalmente se estrelló contra la primera puerta y se detuvo. El títere de madera Ninsuo yacía en el suelo, mareado y desorientado. Después de respirar varias veces, recuperó el sentido. ¿Hay un mecanismo como este? Las runas de esa madera gigante parecen tener la capacidad de debilitar el alma. Ninsuo sintió que su alma se debilitaba. Levantó la vista y vio que las runas oscuras de la madera gigante desaparecían gradualmente y que toda la madera se retraía lentamente hacia la pared. Entonces, los ladrillos de la pared se movieron con un clic y volvieron a su estado original. «Lo entiendo», exclamó Ninsuo con el corazón acelerado. Estos troncos gigantes que se mueven son tanto obstáculos como peldaños para mí. Tengo que saltar sobre ellos cuando se mueven y usarlos para impulsarme hacia adelante.
La velocidad del títere mecánico era limitada. Al llegar a la mitad, empezó a quedarse atrás respecto a la velocidad de las baldosas móviles. Corriendo solo, Ninsuo no podía acercarse a la segunda puerta. La pared, originalmente lisa, no ofrecía ningún punto de apoyo. Pero los bosques elásticos le brindaron una oportunidad. Con nuevas ideas, Ninsuo lo intentó de nuevo. Calculando perfectamente sus saltos, llegó al quinto bosque gigante. ¡Bam! Fue arrastrado por el bosque gigante. Cuanto más me acerco a la puerta, más rápido se mueven las baldosas del suelo. Tengo que calcular con precisión la velocidad de movimiento para aterrizar con firmeza. Después de resumir su experiencia y lecciones, Ninsuo continuó. ¡Bam! Al llegar al octavo tronco gigante, la dificultad aumentó de nuevo. Un tronco gigante salió disparado del techo y lo golpeó desde arriba. Ninsuo se estrelló contra la puerta y su cuerpo se desintegró. Se recomponía y, finalmente, extendió las manos para recoger la cabeza y volver a colocarla en el cuello. La parte de la cabeza también es un poco demasiado grande. Es cuadrada y lenta de girar, debería haber elegido una cabeza más pequeña. Las piernas desiguales son el mayor problema. Afortunadamente, recuerdo la posición de estos troncos gigantes. Con ensayo y error continuos, debería poder pasar. ¡Bam! Esta vez, solo saltó 3 troncos gigantes antes de ser barrido hacia atrás. Ninsuo miró los troncos gigantes que se retraían lentamente, atónito. Espera, las posiciones de estos troncos gigantes no son fijas, pueden cambiar a voluntad. La dificultad se multiplicó por 10 al instante. En el trono del salón principal, el espíritu de fuego tortuga dragón había estado observando en secreto al primer aspirante a la prueba. Cuando vio que el títere de madera Ninsuo se quedaba quieto, se rió con sonidos guturales. El ridículo títere de madera Ninsuo parecía estar representando un animado espectáculo de marionetas para él. El espíritu de fuego tortuga dragón se divirtió mucho viendo el espectáculo. ¡Bam! 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 Ninsuo falló repetidamente el desafío. Me estoy quedando sin poder espiritual. Suspiró para sus adentros, se sentó con las piernas cruzadas y abrió una pequeña tapa en su vientre. Debajo de la tapa había un compartimento oculto, en el que yacía una piedra espiritual. Esta piedra espiritual se había vuelto opaca y casi había agotado su poder espiritual. Ninsuo sacó esta piedra espiritual y rápidamente insertó la segunda. Cerró la pequeña tapa de su vientre y la golpeó suavemente con la palma de la mano para asegurarse de que estuviera bien fijada. Al sustituir la piedra espiritual, debe ser rápido y aprovechar bien el poder espiritual que aún opera en el títere. Este es probablemente el momento más débil del títere. La piedra espiritual sustituida aún tenía un poco de poder espiritual. Pero Ninsuo no se atrevió a seguir usándola. Sí, mientras corría, el poder espiritual se agotaba por completo, sin dejar ni una gota en el cuerpo del títere, se quedaría completamente varado. En forma de títere, el consumo no se limita al poder espiritual de la piedra espiritual. Cada vez que me golpean, las runas del bosque gigante debilitan mi alma. Entré en el palacio con mi alma. Si mi alma se debilita demasiado, incluso con poder espiritual, quedaré abandonado. Este cuerpo de marioneta también está acumulando heridas. Ninsuo se observó a sí mismo y encontró grietas y finas líneas en sus brazos, cabeza y otras partes. Las posiciones de los bosques gigantes son aleatorias, no ofrecen ningún truco ingenioso. Será un trabajo duro. Concentrándose y reorganizándose, Ninsuo volvió a correr a toda velocidad. ¡Bam! 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 Ninsuo fue barrido repetidamente, acumulando experiencia y mejorando su control sobre el cuerpo de marioneta. Su progreso era visible a simple vista. Cuando llegó a la sección final, 7 u 8 bosques gigantes atacaron simultáneamente. Saltaban continuamente, algunos barriendo horizontalmente, otros golpeando directamente, otros descendiendo desde arriba y otros cambiando de dirección a mitad de camino. Ninsuo fue derribado de nuevo y una de sus piernas se rompió con el impacto. Tras caer al suelo, las baldosas móviles lo llevaron de vuelta a la primera puerta. Anteriormente, ambas piernas habían quedado destrozadas. Ahora, con una pierna menos, ¿cómo iba a salir adelante? Después de pensarlo,
a Ninsuo se le ocurrió una idea audaz. ¿Lo intentó? Se quitó los brazos uno a uno y los colocó debajo del torso para sustituir los muslos. A continuación, introdujo el muslo restante en la cavidad del brazo derecho. Se convirtió en una extraña marioneta de madera, con un aspecto bastante extraño. Ninsuo no se apresuró a intentarlo, sino que practicó durante un rato, dominando poco a poco su nueva forma. Media hora más tarde. Con solo un brazo, Ninsuo logró llegar con dificultad hasta la segunda puerta. Su estado era terrible, su alma estaba muy debilitada por las runas. «Date prisa, date prisa». Se animó a sí mismo, estirando con fuerza la mano para tocar la puerta. En un instante, la información se transmitió. Como antes, seguía habiendo 3 opciones. Primera, una piedra espiritual. Segunda, piezas mecánicas. Tercera, un hechizo. Ninsuo estaba desesperado, incapaz de mirar con atención, así que eligió directamente el hechizo. Al momento siguiente, se desmayó. Capítulo 27. Asesinato símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 79. Ninsuo abrió poco a poco los ojos y descubrió que su entorno había cambiado drásticamente. Había vuelto a su taller subterráneo. Una fuerte sensación de debilidad brotó desde lo más profundo de su ser. Ninsuo se puso de pie y se examinó. Mi cuerpo físico está bien, pero mi alma se ha debilitado mucho. En la sala 2, había sufrido demasiados golpes contra la madera gigante. Aunque esta ha sido solo mi primera exploración del Palacio de las Hadas de Magma y no he entrado en la sala 3, he aprendido mucho. Especialmente el hechizo de la sala 2, que conseguí traer de vuelta por pura suerte. Ninsuo no se apresuró a estudiar el hechizo que había obtenido, sino que primero bebió agua y comió algo. Su alma había sido extraída, dejando su cuerpo físico en estado inconsciente. Su corazón seguía latiendo y respiraba, pero permanecer inmóvil durante mucho tiempo seguía siendo muy perjudicial. Después de todo, Ninsuo era actualmente solo un cultivador de refinamiento de I y no se había entrenado especialmente en ninguna técnica de refinamiento corporal. Su cuerpo físico no era fuerte. Mientras comía y bebía para reponer los nutrientes de su cuerpo, Ninsuo calculó el tiempo transcurrido. La primera exploración del Palacio de las Hadas de Magma duró unas 3 horas. Para los cultivadores de refinamiento de I que han cultivado el arte de la regulación del I de los 5 elementos, el método para entrar en el Palacio de las Hadas de Magma es diferente al anterior. Antes, se entraba con el cuerpo físico, ahora, se atrae el alma. Esto significa que, aunque el señor de la ciudad custodiara la cima de la montaña del Kaki de Fuego, no tendría mucho sentido. No, el señor de la ciudad seguiría bloqueando la zona. Por un lado, necesita impedir que los cultivadores por encima de la etapa de refinamiento del I entren físicamente en el palacio. Después de todo, el Palacio de las Hadas de Magma ya ha aparecido. Por otro lado, hacer esto también beneficia a sus propias fuerzas. Su nieto, Men Chon, que todavía se encuentra en la etapa de refinamiento del I, había comenzado a prepararse para apoderarse del Palacio de las Hadas de Magma hace mucho tiempo. En este sentido, el lado del señor de la ciudad sigue siendo el más ventajoso. Men Chon posee una aptitud inmortal superior, rayo furioso. No puedo compararme con eso. Suspiro, me pregunto cuántos niveles habrá superado. La sala 2 seguramente no será un problema para él. Los simples mortales con raíces espirituales solo tenían la cualificación básica para el cultivo. Por encima de las raíces espirituales, había innumerables aptitudes para el cultivo. Los talentos superiores se denominaban aptitudes inmortales, que eran extraordinarias y a menudo permitían a quien las poseía derrotar a enemigos de otros niveles. Aunque la primera exploración de Ninsuo no le llevó a la sala 3, aprendió mucho. El Palacio de las Hadas de Magma trataba a los forasteros y a sus propios cultivadores de forma totalmente diferente. Esto era muy beneficioso para Ninsuo. Con el método anterior, Ninsuo tenía que enfrentarse a competidores en la etapa de establecimiento de la base, la etapa del núcleo dorado e incluso la etapa del alma naciente. Pero ahora, con este modo de examen, sus oponentes eran temporalmente solo otros cultivadores de refinamiento de I. Ninsuo recordó la información que había recopilado.
Entre los cultivadores de refinamiento de y del lado del señor de la ciudad, Men Chon es sin duda el líder. Los cultivadores de refinamiento de y de la familia Zhou incluían a Zhou Zesen y Zhou Su. Estos dos se habían unido específicamente a la secta Fango y su experiencia en técnicas mecánicas era difícil de estimar. Zheng Qian, de la familia Zheng, es el rostro visible de su etapa de refinamiento de Li. Posee un talento de clase superior, la percepción penetrante del corazón, que también es impresionante. En cuanto a la familia Nin, la mejor entre los cultivadores de refinamiento de Li del mismo nivel es Nin Xiaowei. Sin embargo, no está dispuesta a cambiar al arte de la regulación de Li de los 5 elementos. Suspiré, todos ellos son genios en el cultivo. En comparación con ellos, yo solo tengo una aptitud inmortal de clase inferior, sabiduría temprana, que es bastante normal. La clave es que ellos tienen antecedentes profundos y pueden obtener un fuerte apoyo de sus familias, incluso ayuda de cultivadores de nivel alma naciente. Yo no puedo hacer eso, soy demasiado normal y solo puedo luchar solo. En este sentido, solo puedo admirarlos. Pensar en la situación le provocó un fuerte dolor de cabeza a Ninsu. Encontró un frasco de píldoras elixir para recuperar el alma, vertió unas cuantas y las tragó con agua. Luego, se tiró apresuradamente a la cama y cayó en un sueño profundo. Mientras descansaba, se desarrollaba un conflicto en la familia Zhou. ¿Por qué no puedo usar aquí la matriz de la marea espiritual que se reúne y se dispersa a voluntad?, gritó con arrogancia un cultivador de refinamiento de Yi. Porque yo estoy aquí, respondió Zhou Zesen con el rostro sombrío. El cultivador de refinamiento de Yi de la familia Zhou sonrió con sarcasmo y estaba a punto de responder con sarcasmo cuando vio que Zhou Zesen sacaba una pequeña bandera. La apuntó hacia el alborotador y la agitó. El suelo bajo los pies del cultivador de refinamiento de Yi de la familia Zhou se convirtió instantáneamente en un pantano que lo tragó rápidamente. El cultivador de refinamiento de Yi de la familia Zhou gritó: Zhou Zesen, eres demasiado atrevido, ¿cómo te atreves a usar la fuerza en los terrenos del clan? Ah. No pudo decir ni una palabra más. Todo su cuerpo estaba casi sumergido en el barro, su barbilla y su boca ya estaban sumergidas, solo le sobresalían las fosas nasales por encima de la superficie, lo que le permitía respirar. Luchó desesperadamente, pero no podía moverse, con toda la cara roja de rabia y los ojos muy abiertos. Zhou Zesen se burló y luego miró a la multitud. Sé que algunas personas del clan están descontentas conmigo y con Zhou Su. Pero usar trucos tan mezquinos para disgustarme es realmente subestimarme. En ese momento, una alarma aguda sonó de repente desde el subsuelo. El rostro de Zhou Zesen cambió drásticamente, se dio la vuelta apresuradamente y corrió hacia el sótano. La matriz de la marea espiritual que se reúne y se dispersa a voluntad ya se había detenido lentamente, y Zhou Su yacía en el suelo, con los ojos cerrados y sangre brotando de todos sus poros. Dasu, gritó Zhou Zesen y se precipitó hacia la matriz, comprobando el estado de Zhou Su y administrándole tratamiento de emergencia. Poco después, un anciano de la familia Zhou, con el rostro pálido, se apresuró a acercarse. Investiga, debemos encontrar al culpable y castigarlo severamente. La familia Zheng. En la sala de refinamiento de artefactos, había mucha actividad. Un alto horno estaba abierto, y el fuego iluminaba el rostro enrojecido de Zheng Qian. En ese momento, estaba sin camisa, con los músculos abultados y el sudor goteando mientras se concentraba en refinar artefactos. En una mano, sostenía un par de tenazas de hierro, en la otra, levantaba un martillo en alto, golpeando continuamente el embrión del artefacto. El embrión del artefacto era bastante pequeño, solo del tamaño de la palma de un bebé. De repente, el embrión del artefacto emitió un resplandor radiante. Chispas brillantes destellaron en los ojos de Zheng Qian. Rápidamente dejó el martillo y tomó un cucharón de agua, vertiéndola sobre el embrión. El agua clara golpeó el embrión del artefacto, haciendo un sonido chisporroteante y produciendo una gran cantidad de vapor blanco. Zheng Qian inmediatamente sintió una sensación de peligro y rápidamente retrocedió. Pero ya había inhalado un poco del vapor blanco, lo que le hizo toser 2 veces y escupir sangre. Maldita sea, esta agua está envenenada. El rostro de Zheng Qian se puso pálido mientras salía corriendo de la sala de refinado de artefactos. La mansión del señor de la ciudad. Un asesino vestido de negro trepó por la pared del patio,
pisando silenciosamente el tejado, y sacó un artefacto mágico parecido a una cerbatana. En secreto, utilizó un hechizo para fundir un pequeño agujero en el techo y luego bajó con cuidado la cerbatana a través de él. Pero al momento siguiente, oyó un rugido sordo: «Ladrón, prepárate para morir». La cerbatana fue empujada sin piedad, llevando una aterradora luz eléctrica, atravesando la boca del asesino vestido de negro y saliendo por la parte posterior de su cabeza. Luego desapareció en el cielo a una velocidad increíble. Bajo la deslumbrante luz eléctrica, el asesino se convulsionó violentamente. Al momento siguiente, se convirtió en un trozo de carbón y rodó por el tejado, estrellándose contra el suelo. HMPH. Dentro de la habitación, Meng Chon cerró lentamente los ojos y continuó con su cultivo. La familia Nin. Nin Xiaohui estaba de pie ante el líder del clan, con su abuela y el anciano del salón del talismán a su lado. No es imposible que cambie el arte de la regulación del y de los 5 elementos, pero tengo algunas exigencias. Nin Xiaohui cambió de postura. Originalmente, la línea principal de la familia Nin no había podido presentar un candidato adecuado, quedando solo Nin Xiaohui. La abuela de Nin Xiaohui, junto con el anciano del salón del talismán que la apoyaba, ya no podían soportar la presión combinada de los demás y tuvieron que optar por ceder. Capítulo 28. Técnica del abrazo de hielo, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/77. El líder del clan Nin esbozó una sonrisa amarga. Expresa tus condiciones. Con cada condición que Nin Xiaohui exponía, su rostro se ensombrecía más. Después de 5 condiciones, el líder del clan ya no pudo soportarlo más y levantó la mano para detenerla. Basta, hagamos una pausa por ahora. La abuela Nin, que tenía más antigüedad, habló disgustada. ¿Por qué parar? Mi nieta está dispuesta a arriesgar su vida por esto. El anciano del salón del talismán intervino en apoyo. Líder del clan, ¿lo sabes? La mansión del señor de la ciudad ya está tomando medidas, desplegando múltiples escuadrones del ejército de la guardia de la ciudad para patrullar continuamente la ciudad inmortal del Kaki de fuego y comenzar inspecciones estrictas de los cultivadores que practican el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Si Xiaohui participa en esta competición, los riesgos no se limitan al Palacio de las Hadas de Magma. La abuela Nin soltó un resoplido frío. Todos somos de la rama principal, nuestra propia gente, no forasteros de una rama secundaria. Líder del clan, ¿por qué eres tan tacaño? Nin Suo se despertó y ya era mediodía del día siguiente. Se sentía mucho mejor. Parece que necesito algunas píldoras de elixir para nutrir y restaurar mi alma. Aunque Nin Suo solía tener muchas píldoras de elixir en reserva, no tenía muchas que se refirieran al alma. Basándose en su primera exploración del Palacio de las Hadas de Magma, sabía que este tipo de elixires serían indispensables más adelante. No solo el árbol gigante de la sala 2 puede debilitar el alma. Cuando el alma es extraída y alojada en el títere mecánico, también consume lentamente el poder del alma. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la base del alma, más ventajoso será para explorar el Palacio de las Hadas de Magma. Una vez que lo pensó, Nin Suo pasó a la acción. Decidió comprar elixires nutritivos para el alma en varios pabellones de elixires y farmacias de la ciudad, y cada vez que los compraba, también compraba otros elixires como tapadera. Sin embargo, por el camino, oyó a gente quejarse de que la guardia de la ciudad estaba arrestando a gente por todas partes. También vio muchos avisos pegados en las paredes. La mansión del señor de la ciudad estaba probando urgentemente el arte de la regulación del y de los 5 elementos, por temor a que pudiera ser una técnica de cultivo del camino demoníaco disfrazada de arte taoísta, y ordenó que se prohibiera temporalmente su práctica a los cultivadores de la ciudad. Nin Suo cambió inmediatamente su plan y no se atrevió a comprar elixires en los pabellones ni en las farmacias. De regreso a casa, escuchó algunos rumores que le hicieron encogerse el corazón. Meng Chon, Zheng Qian y Zhou Su han sido atacados y emboscados. Es aterrador. Incluso estos genios, bajo la fuerte protección de sus familias, se enfrentan a tales peligros. Si alguien tan corriente como yo quedara expuesto, sería aún peor. Mi madre tenía toda la razón, debería esconderme bien. Nin Suo regresó a casa. Necesitaba abastecerse de más elixires nutritivos para el alma,
pero dada la tensión de la situación, decidió posponerlo por el momento. Ninsuo pensó en el mercado negro. Pero desde la explosión en el Palacio Inmortal, su armadura de hierro había sufrido daños importantes. El exterior de la armadura, especialmente la parte trasera, estaba muy dañado. Lo más importante era que uno de los componentes principales, la píldora para establecer los cimientos, estaba casi agotada. Era la carta de triunfo de Ninsuo y no podía desperdiciarla. Primero debería dominar el hechizo que me concedió el Palacio Inmortal. El hechizo que obtuvo Ninsuo se llamaba Técnica del Abrazo de Hielo. Una vez activado, podía congelar el objeto que abrazaba. Ninsuo lo estudió y, al principio, le pareció que el hechizo era un poco débil. Anteriormente se había especializado en la escritura del talismán de la región Nevada, poseía maná de tipo hielo y dominaba varios hechizos. Por ejemplo, estaban la técnica de la lanza de hielo, la técnica de la flor helada y la técnica de la bola de nieve. El principal inconveniente de la técnica del abrazo de hielo es que requiere un combate cuerpo a cuerpo para ser eficaz. Sin embargo, los hechizos convencionales como la técnica de la lanza de hielo y la técnica de la bola de nieve pueden atacar a distancia. En el combate real, este defecto era significativo. Esto hizo que Ninsuo quisiera usar la técnica de la lanza de hielo en su lugar. De hecho, había querido usarla en el Palacio de las Hadas de Magma. El problema era que no podía. Aquí es donde entraban en juego las diferencias y conexiones entre las técnicas de cultivo y los hechizos. Las técnicas de cultivo como el arte de la regulación del y de los 5 elementos y la escritura del talismán de la región Nevada se utilizaban principalmente para cultivar maná. Los hechizos como la técnica de la lanza de hielo, la técnica de la flor helada y la técnica del abrazo de hielo utilizaban ese maná de determinadas formas y con determinadas técnicas. Los hechizos se basaban en las técnicas de cultivo. El maná de un cultivador era de varios tipos, como el maná elemental de hielo, que no podía lanzar una técnica del dragón de fuego. Como mucho, podía lanzar una técnica del dragón de hielo o una técnica de la ballena de nieve, etc. Después de adquirir el maná de los 5 elementos, Ninsuo también había intentado usar la técnica de la lanza de hielo, pero le resultó imposible activarla. Esto se debía a que su maná incluía los 5 elementos, lo que hacía necesario extraer el maná correspondiente para usar hechizos elementales específicos. La técnica de la lanza de hielo que había dominado no encajaba bien con el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Necesitaba modificaciones. Esta situación era muy común en el mundo del cultivo. Si Ninsuo cambiaba a otra técnica de cultivo elemental de hielo, probablemente podría usar directamente la técnica de la lanza de hielo anterior. Sin embargo, el hechizo original no encajaría perfectamente con el maná actual, por lo que sería necesario modificarlo para que fuera totalmente compatible. La técnica del abrazo de hielo era un hechizo que Ninsuo podía usar directamente. Era intrínsecamente compatible con el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Ninsuo lo practicó varias veces, extrayendo el elemento agua de su maná de los 5 elementos para iniciar la técnica a abrazar el hielo. El taburete de madera que sostenía se cubrió instantáneamente de escarcha. La escarcha se extendió rápidamente, formando capas más gruesas, y en pocas respiraciones se convirtió en un bloque de hielo. Ninsuo no pudo ocultar su asombro. ¿El poder de la técnica a abrazar el hielo es tan fuerte? En comparación con la técnica de la lanza de hielo, la técnica de la bola de nieve y la técnica de la flor de escarcha, el poder de la técnica del abrazo de hielo era significativamente superior. A continuación, Ninsuo se concentró en practicar el hechizo en su espacio de trabajo subterráneo. Taburetes, sillas, espejos, ladrillos y otros objetos quedaron congelados en bloques de hielo. Se sumergió profundamente en la práctica. El suelo y las esquinas de la habitación estaban llenos de trozos de hielo de diversos tamaños, que congelaban todo tipo de cosas. Todo el taller subterráneo se llenó de aire frío, convirtiéndose en una cámara frigorífica subterránea. Delante de la primera puerta, me encontré con 3 opciones: la piedra espiritual, la soga del verdugo y un torrente de I. Pensándolo bien, estas 3 opciones deberían ayudarme a superar las pruebas. La piedra espiritual no hace falta decirlo. La soga del verdugo podría ser similar a las cuerdas de los deseos superior e inferior que hice, y un hechizo de corriente de I podría permitir que el títere mecánico cambiara de dirección en el aire o incluso volara brevemente.
Siguiendo esta lógica, las opciones de recompensa de la segunda puerta también deberían ayudarme a superar las pruebas. La piedra espiritual es un hecho, no vi cuál era el componente mecánico. A juzgar por el hechizo técnica del abrazo de hielo, el desafío de la sala 3 probablemente requiera que luche. Ninsuo analizó la situación con lógica clara. Las pruebas respaldaban su conclusión, la técnica del abrazo de hielo era un hechizo de ataque típico. La sala 1 requería crear marionetas mecánicas, la sala 2 ponía a prueba la capacidad de las marionetas para saltar, correr y esquivar, la sala 3 probablemente implicará combate. Visto así, las pruebas del Palacio de las Hadas de Magma no solo son desafiantes, sino también educativas. Los 3 maestros ancestrales no solo parecen estar seleccionando a individuos excepcionales, sino también impartiendo técnicas mecánicas. Suspiró, mi alma está casi completamente restaurada. Pero no sé cuándo podré volver al Palacio Inmortal. Esa noche, agotado por la práctica, Ninsuo cayó en un sueño profundo. Sintió que algo no iba bien e intentó abrir los ojos, pero solo encontró oscuridad. Tras unos segundos de confusión, percibió su entorno y se emocionó al instante. Mi alma ha sido extraída de nuevo y ha entrado en el Palacio de las Hadas de Magma. Capítulo 29. La soga del verdugo, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/86. Con la valiosa experiencia de la primera vez, Ninsuo ya no estaba familiarizado con la oscuridad. No dudó y movilizó con todas sus fuerzas el poder espiritual de la piedra espiritual, haciendo circular el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Clic. Tiró de la primera pieza mecánica y la ensambló. Era un brazo. Tiró de otra pieza y la ensambló con éxito. Era una cabeza de madera. Ninsuo volvió a tener visión. Se tumbó sobre la montaña de piezas mecánicas, extendió la mano para tocarse la cabeza y descubrió que seguía siendo una cabeza grande y cuadrada. ¿Por qué vuelve a hacer esto? Correr y saltar crea resistencia al aire, lo que afecta negativamente al intento de atravesar la sala N grados 2. Ninsuo giró su gran cabeza y utilizó su único brazo para arrastrar su cuerpo, trepando por todas partes. Seleccionó pacientemente las piernas y solo se detuvo cuando encontró 2 del mismo largo. La experiencia previa le había enseñado que merecía la pena dedicarle tiempo a esto. No solo eso, sino que también decidió elegir brazos más largos si era posible. Quiero brazos y piernas largos. Y quiero cambiar a una cabeza más pequeña. Ninsuo fracasó. Cuando estaba a punto de sustituir la cabeza pequeña que había elegido, recibió nueva información. Según el talento innato, el cuerpo inicial del muñeco no se podía sustituir libremente en la sala N grados 1. ¿Existe tal limitación? Ninsuo se quedó atónito y luego se sumió en un profundo pensamiento. Si el montaje de los títeres se basa en el talento innato, eso significa que Menchon y los demás tendrían títeres mucho más fuertes que los míos desde el principio en esta sala. También significa que la montaña de piezas mecánicas que hay aquí, a pesar de parecer similares en calidad, en realidad tiene diferencias significativas en cuanto a rendimiento. Ninsuo volvió a pensar inmediatamente en sí mismo. Tomé la píldora de la sabiduría temprana en el útero de mi madre, por lo que tengo el talento de la sabiduría temprana. Es precisamente este talento el que me ha dado esta gran cabeza. Por lo tanto, no puedo sustituirla por una pequeña. Tengo esta gran cabeza debido a mi talento de sabiduría temprana. Esto demuestra que tener una cabeza grande tiene sus ventajas, que aún no se han manifestado. Además, a Ninsuo se le ocurrió una duda. La primera parte mecánica que sacó fue un brazo, no una cabeza grande. Fue así la primera vez y también la segunda. La parte del brazo tuvo prioridad sobre la parte de la cabeza. ¿Significa esto que en realidad tengo otro talento oculto, relacionado con los brazos, que es incluso mejor que mi talento de sabiduría temprana? Ninsuo, ingenioso y observador, podía descubrir problemas a partir de los detalles. Esto también era posible. Porque los talentos para el cultivo eran de todas las formas y tamaños, demasiados y muy variados. Aunque la familia Nin siempre realizaba pruebas de aptitud para la inmortalidad, solo podían cubrir los talentos básicos comunes y típicos. Muchos talentos especiales no podían detectarse por medios convencionales.
Quizás, el brazo de Ninsuo contenía un talento oculto que la familia nunca había detectado. Ninsuo siguió reflexionando sobre la información que acababa de recibir. El mensaje decía que se trataba del cuerpo inicial del títere y que no podía ser sustituido libremente en la sala N-1. ¿Significa eso que es posible actualizar el cuerpo y que, en alguna sala, puede ser sustituido libremente? En solo unos segundos, Ninsuo analizó a fondo este mensaje aparentemente normal y comprendió muchos puntos clave ocultos. A pesar del recordatorio de la información, Ninsuo aún se aferraba a una esperanza y trató de ensamblar las partes de las alas. Si podía unir las alas, sería mucho más fácil atravesar la sala N-2. Como era de esperar, no funcionó. ¿Significa esto que estas alas, cuernos, garras y otras partes están destinadas a seres no humanos? En el futuro, ¿habrá competidores no humanos en el Palacio de las Hadas de Magma? Ninsuo se arrastró por la pequeña montaña de piezas mecánicas. Durante este proceso, también hizo una observación bastante importante. Pronto descubrió varios rastros que había dejado durante su primera exploración. Esto significa que esta sala es exactamente la misma que la sala N-1 que exploré la primera vez. Esta observación era muy importante. Esta no es una sala exclusiva para mí. De hecho, el número de piezas mecánicas también me recordó indirectamente este punto. ¿Los cambios que dejé durante la exploración parecen haberse conservado en cierta medida? Y hay una pregunta crucial: cuando explore el Palacio Inmortal, ¿me encontraré con otros en la misma habitación? Ninsuo caminó hacia la puerta y luego detuvo sus pensamientos, extendiendo la mano para tocarla. El mensaje apareció, igual que antes, con las mismas 3 opciones. Primero, un trozo de piedra espiritual. Segundo, una pieza mecánica, la soga del verdugo. Tercero, una bocanada de maná mágico. Ninsuo tenía un plan, sin dudarlo, eligió la soga del verdugo. Su poder espiritual actual era del 70%, mucho más que en la primera exploración. Y las recompensas por pasar la sala N-2 seguirían incluyendo piedras espirituales. A largo plazo, elegir el hechizo era lo más beneficioso. Pero en ese momento, Ninsuo necesitaba poder de combate inmediato. Elegir la soga del verdugo le permitía avanzar más en esta exploración. En las primeras etapas, la inteligencia es lo más importante. Por lo tanto, debo intentar explorar lo más lejos posible para recopilar suficiente información. Con esa base, podré tomar las decisiones correctas. Me pregunto en qué fase se encuentran Meng Chon y los demás. Espero ver pronto su rastro. Una vez más, apareció un anillo de luz de teletransporte, que escupió un anillo de madera antes de desaparecer lentamente. Ninsuo cogió el anillo de madera y lo observó de cerca. Todo el anillo de madera tenía aproximadamente medio pie de diámetro, con un cuerpo grueso, incrustado con 18 cristales en forma de diamante. Estos cristales emitían un brillo azul violáceo. Cada vez que Ninsuo cambiaba ligeramente el ángulo de observación, el brillo azul violáceo también cambiaba, luciendo bastante deslumbrante. ¿Es esto la soga del verdugo? ¿Cómo se usa? ¿No hay ninguna explicación? Ninsuo no obtuvo ninguna información sobre la soga del verdugo. Entendió que la recompensa por las piezas mecánicas también ponía a prueba el dominio de las técnicas mecánicas de los cultivadores. Tenía que encontrar el método de uso correcto por sí mismo. Pensando en esto, Ninsuo instintivamente colocó la soga del verdugo contra su frente. No hubo reacción alguna. Ninsuo se rió torpemente. Olvidé que ahora no tengo el sentido divino. El sentido divino se originaba en el mar divino, que era el dantian superior del cultivador. En este mundo, los cultivadores tenían 3 dantian en total, a saber, el dantian superior, el mar divino, el dantian medio, el mar dei, y el dantian inferior, el mar de la esencia. El dantian superior, en la frente, el mar divino, la apertura espiritual, la puerta de entrada a lo misterioso, la fuente del mar de la conciencia, los pensamientos condensados en el vacío. El dantian medio, en el pecho, el mar del Li, el depósito de maná, la reunión del Li como nubes, que almacena la fuerza y acumula impulso. El dantian inferior, dentro del abdomen, el palacio de la esencia, la confluencia de los linajes, la fusión de la esencia, la raíz de la vida. El cuerpo actual de Ninsuo era todo de madera,
sin los 3 dantian. Incluso el maná que utilizaba era solo poder espiritual extraído de las piedras espirituales que servían de sustituto. Ninsuo sujetó la soga del verdugo, tratando de infundirle poder espiritual. Muy rápidamente, los cristales azul-violeta en forma de diamante incrustados en la soga del verdugo se iluminaron uno a uno. Capítulo 30. Una clasificación con una sola persona, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 98. Ninsuo aumentó la presión. Swiss. Uno de los cristales de colores en forma de diamante salió disparado de repente, golpeando la pared de cobre rojo. Un fino hilo conectaba el cristal de color y el anillo. Ninsuo tiró de él y descubrió que, aunque el hilo era terriblemente fino, era muy resistente. Dio unos pasos hacia adelante, se acercó a la pared y examinó de cerca el cristal de color incrustado. Al principio había pensado que el cristal había perforado la pared como un clavo, pero en cambio, descubrió que el cristal se había fusionado perfectamente con la pared. La parte que estaba en contacto con la pared se había transformado completamente en cobre rojo, solo cerca del hilo se podían ver débiles trazas de luz azul y púrpura. Era como si siempre hubiera formado parte de la pared de cobre rojo, con solo una pequeña protuberancia en el exterior. La protuberancia estaba conectada a la soga del verdugo. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo se ha conseguido? Se ha utilizado un talismán, se ha tallado una matriz en miniatura o el material del cristal es diferente. El deseo de investigar de Ninsuo se encendió, deseaba poder diseccionarlo en ese mismo instante y estudiarlo durante 3 días y 3 noches. Qué pena, ahora no es el momento adecuado. Ninsuo sabía que la exploración era lo más importante. Sostuvo la soga del verdugo, miró su cuerpo e intentó encontrar un lugar adecuado para ponérsela. Las articulaciones del títere Ninsuo eran mucho más delgadas que el anillo, sus brazos eran de grosor uniforme, al igual que sus muslos y pantorrillas. Ninsuo no quería sujetar la soga directamente con la mano. Al aventurarse en la segunda habitación, necesitaba tener las 2 manos libres. Ocupar una mano sería muy incómodo. Este pequeño problema no podía detener a Ninsuo. Pronto se le ocurrió una solución. Primero se separó la cabeza, luego se colocó la soga alrededor del cuello y, por último, volvió a unir la cabeza. De esta manera, su gran cabeza fijó firmemente la soga. Una vez terminado, Ninsuo abrió la puerta y entró formalmente en la segunda habitación. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco y fuerte. Ninsuo intentó empujarla de nuevo, pero la encontró inamovible. Al ver la disposición familiar del pasillo de la segunda habitación, Ninsuo no se precipitó, sino que practicó un rato con la soga del verdugo. Una vez alcanzó un cierto nivel de destreza, comenzó a intentarlo. Van. Fracasó varias veces, siendo arrastrado hacia atrás cada vez. Su estado mental era muy tranquilo, completamente diferente a la agitación de la primera vez. Un momento después. Corrió hacia el punto medio. 2 vigas de madera gigantes se estrellaron al mismo tiempo y Ninsuo saltó al aire sin poder esquivarlas. No hay problema. Tengo la soga del verdugo, pensó Ninsuo. El anillo de madera que se había quedado atascado bajo su gran cabeza disparó de repente el cristal de colores, incrustándolo en el techo con un din. El hilo era extremadamente resistente y Ninsuo, con una inclinación del cuello, quedó suspendido en el aire, evitando con éxito las vigas gigantes. Otra viga gigante descendió desde arriba, apuntando directamente hacia él. Ninsuo retiró su maná, rompiendo instantáneamente el hilo desde la raíz y separando el anillo del cristal incrustado. Cayó, esquivando la viga gigante, y luego lanzó otro cristal, incrustándolo en la viga. Cuando la viga se retiró, lo llevó convenientemente consigo. De esta manera, Ninsuo inclinó ocasionalmente la cabeza, colgándose para atravesar con éxito la segunda sala y llegar a la segunda puerta. Ciertamente, el nombre La soga del verdugo es muy apropiado, conciso y acertado, pensó Ninsuo mientras volvía a colocar la cabeza en su posición. El uso de la soga del verdugo redujo en gran medida la dificultad de atravesar la segunda sala. Ahora completamente intacto, el cuerpo de Ninsuo solo presentaba daños menores, una pierna izquierda fracturada y un dedo roto en la mano derecha.
Esto era muy diferente del estado lamentable en el que se encontraba durante su primera exploración. ¿Y si hubiera elegido la soga del verdugo la última vez? Ninsuo reflexionó por un momento y luego negó ligeramente con la cabeza. Habría sido peor. La soga del verdugo aceleraba el consumo de poder espiritual. Si la hubiera elegido durante su primera exploración, Ninsuo habría quedado inmovilizado por el agotamiento de su poder espiritual. Ninsuo tocó el segundo portal. El mensaje de recompensa llegó directamente a su mente. 2 piedras espirituales, una pieza de un mecanismo de cuchillo volador de cristal y la técnica del fuego agarrador. La última vez, el alma de Ninsuo estaba tan debilitada que eligió un hechizo apresuradamente. Ahora, en buena forma, podía elegir con calma. El número de piedras espirituales recompensadas ha aumentado a 2. El cuchillo volador de cristal es una pieza de un mecanismo ofensivo. La técnica del fuego agarrador parece ser un conjunto con la técnica del hielo abrasador. Con solo un 30% de su poder espiritual restante, Ninsuo no tuvo más remedio que seleccionar la primera recompensa, 2 piedras espirituales. Después de echar un vistazo a la segunda sala, empujó la puerta y entró formalmente en la tercera sala. Llegó el mensaje: derrota al muñeco de Kung Fu, atraviesa la tercera sala y entra en la sala de preparación. ¿No se supone que es la cuarta sala?, se preguntó Ninsuo. La tercera sala tenía una estructura circular, con los bordes cada vez más oscuros y el centro más brillante. Es como una arena circular, pensó Ninsuo al fijarse inmediatamente en el centro de la sala, donde se encontraba un muñeco de madera alto y delgado. El muñeco estaba hecho de madera amarilla, con líneas negras que recorrían su superficie. En su pecho había 2 grandes caracteres: Kung Fu. El muñeco lo detectó y sus ojos se iluminaron de repente con un resplandor amarillo. Se limpió la nariz de madera con el pulgar y luego se agachó lentamente en una postura semiarracada, con un pie adelante y el otro atrás. Extendió una mano hacia adelante, con la palma abierta, mientras que la otra descansaba detrás, adoptando una pose hacia Ninsuo. Hizo un gesto con la mano delantera, indicando a Ninsuo que atacara. Interesante, sonrió Ninsuo, yo también aprendí algunas artes marciales en la academia. Con 2 nuevas piedras espirituales, sin falta de motivación y con el deseo de reunir más información, inmediatamente dio un paso adelante para comenzar la lucha. En solo unos segundos, el títere Ninsuo estaba casi desmontado. No puedo ganar, la diferencia es demasiado grande. Ninsuo lo agarró repentinamente por la cintura. El muñeco de Kung Fu se debatió inmediatamente, utilizando los codos y los puños para golpear la espalda y la gran cabeza de Ninsuo. Los golpes sonaban como un aguacero repentino. Pero Ninsuo canalizó su poder espiritual salvajemente, utilizando su carta de triunfo. Hechizo, técnica del abrazo de hielo. Crack. Con una serie de finos crujidos, la superficie del muñeco de Kung Fu se cubrió de hielo, restringiendo gradualmente sus movimientos. Sin la técnica del abrazo de hielo, es imposible pasar este nivel. Ninsuo intentó destruir el muñeco de Kung Fu, pero un mensaje de advertencia le hizo desistir. Se agachó y, con varios puñetazos, atacó la cabeza del muñeco continuamente. Los fragmentos de hielo volaron cuando la cabeza del muñeco se fracturó, pero sus ojos amarillos brillantes nunca se apagaron. Ninsuo intentó quitar los componentes de los ojos, pero otro mensaje le advirtió que no se permitía la destrucción violenta del muñeco de Kung Fu. Las opciones de recompensa de la tercera puerta seguían siendo 3. 10 piedras espirituales, una pequeña pieza del mecanismo de la caja voladora y la técnica de injerto. Habiendo consumido mucho poder espiritual para usar la técnica Embrace As en la reciente batalla, Ninsuo fue a lo seguro y eligió las 10 piedras espirituales. Abrió la puerta y entró en la sala de preparación. La sala de preparación era espaciosa, superando con creces las 3 primeras salas. En el centro se alzaba un pilar de piedra de 5 lados. En uno de los lados del pilar estaba inscrito: Tabla de clasificación de refinamiento de I. Primer puesto, Ninsuo. Ninsuo. El pilar giró con un clic, revelando otro lado que decía: Tabla de clasificación de progreso de la evaluación. Primer puesto, Ninsuo. Debajo, no había nadie más en la lista, solo él. Ninsuo ladeó la cabeza. Unas respiraciones más tarde,
Ninsuo se sintió como si le hubieran electrocutado. Todo su ser tembló violentamente al darse cuenta de la gravedad de la situación. Oh, no. ¿Me han descubierto?